Como habíamos previsto, hoy vamos a hacer una clase que resuma lo que hemos llevado para este examen final. Y bien, eh, como podemos ver, nos toca seguimiento, monitoreo y evaluación para el final. Y también vamos a ver algo de legislación que voy a mostrarles ahora en este video. Bien, ustedes recordarán que nos habíamos centrado en dos cosas fundamentalmente, ¿no? Una que era básicamente que para hacer el seguimiento deberíamos entender cuáles son las variables que juegan, ¿no? De qué tipo son y cómo estas variables tienen indicadores y los indicadores índices. En este caso, pues habíamos visto un índice, ¿no? Que era muy interesante para nosotros porque podíamos utilizar a organismos macroinvertebrados para poder, digamos, entender lo que podía ocurrir en la cuenca, ¿no? Sobre todo porque estábamos hablando de seres vivos y que ellos podían de alguna forma ayudarnos a entender aspectos como la calidad ecológica, ¿no? De la cuenca, del agua, de la cuenca. No se olviden que fundamentalmente el mayor objetivo de cualquier manejo de cuencas es la calidad del agua. En este caso, entendiendo calidad ecológica como aquella agua suficiente para que exista la autopoiesis, la homeostasis, ¿no? De los seres vivos y los ecosistemas, ¿no? Un agua suficiente que puede ser metabolizada por el sistema sin ningún problema y se la puede inclusive potabilizar, etcétera, ¿no? En ese sentido, habíamos elegido el índice BMWP, ¿ya? Este índice es un índice, digamos, biológico, ¿no? En el que a través de la composición de especies, o sea, taxonómica de macroinvertebrados de varios órdenes, que incluyen insectos, arácnidos, moluscos, artrópodos en general, en estados larvarios, que nos pueden indicar diferentes categorías de calidad del agua, nos pueden indicar. Y de esta forma nos puede dar mucha información sobre la salud de una cuenca y nos puede entonces de esta forma llevar a hacer un monitoreo. El Estado boliviano está usando el BMWP como parte de esta herramienta, instrumento para evaluar y monitorear cuencas, como parte del Plan Nacional de Cuencas, ¿no? Entonces, eso vamos a ver por una parte. Y vamos a ver también cómo es que el dato de la precipitación media anual, ¿no? Expresada en milímetros, es sumamente útil a la hora de entender que eso me está dando un área y un volumen. Entonces, se puede capturar y almacenar el agua de la lluvia en tanto yo tenga, por ejemplo, el dato más preciso posible de la precipitación media anual de un lugar y cuánto dura la estación seca. Entonces, con eso puedo, con esos datos y además más el cálculo del consumo que yo requiera durante un año, puedo hacer que puedo calcular el área y el volumen para almacenar agua que me dure todo el año. O sea, puedo lograr manejar y conservar el agua de la precipitación pluvial de un lugar para todo
para, o sea, básicamente permanentemente, si luego ajustar y entender esas variables, ¿no? Y de esta forma puedo, con mucha creatividad, ¿no? Puedo purificar esa agua, almacenarla en diferentes formas, capturarla de diferentes formas y utilizar muchos materiales distintos y diversos para estos fines. Esto va a depender, obviamente, de los recursos económicos o de muchos otros aspectos que tengan que ver logísticos o del lugar donde uno se encuentre, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Estudiantes, ¿no? Eso era lo que quería que logremos eh, entender, ¿no? De esto. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, sería interesante que podamos charlar. No sé que si tienen alguna consulta particular sobre algo de lo que acabo de mencionar para que lo podamos chequear, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿Una consulta? Qué silencio, che. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Licenciado, ¿cómo podríamos, si se puede, avalar este índice BMWP o contrarrestar o comparar en todo caso? ¿Cómo podríamos comparar el BMWP con estudios laboratoriales de la calidad de agua? Es que para hacer el BMWP han tenido que hacer eso, ¿me entiendes? O sea, cada vez que encontraban un determinado composición de especies, tomaban una muestra de agua y hacían toda su cantidad de cálculos de BO, de Q y todo eso de laboratorio. Entonces, había una correlación entre la diversidad que encontraban y una calidad de agua. Entonces, a determinada calidad de agua encontraban ciertos organismos a los que se ha ido relacionando para crear el índice. Y que una consulta, buenas tardes a todos. Eh, referido a las especies que toman como indicadores de la calidad del agua, eh, ¿una especie invasora puede ser considerado como indicador de la calidad del agua? Ah, buena pregunta. Depende del tiempo que lleve en el lugar, ¿no? Y sobre todo si fuera el caso que estuviera reemplazando el nicho ecológico de alguna otra especie, ¿no? Eh, pero es interesante, ¿no? Que ahora podríamos tener como indicadores, no con este índice, ¿no? Pero de alguna forma con otros de otra forma, eh, las truchas y los pejerreyes también se pueden convertir en un indicador de algo, ¿no ve? Ya les dije que en realidad lo que tienes que hacer es identificar las variables y ver qué indicador tienen y si se puede lograr un índice con él. Entonces, por ejemplo, pues se podría crear alguna relación entre la biomasa o la abundancia de estas especies y las otras que cada vez van disminuyendo, ¿no? Y saber que cierta cantidad en un lugar de truchas o pejerreyes podría indicar alguna relación con las otras especies nativas, ¿no? Que por cierto, básicamente todas las especies del lago Titicaca son endémicas, ¿no? Y la introducción del pejerrey y la trucha ya básicamente han extinto casi una, ¿no? Y otras que ya van, ¿no? El carachi, ¿no? El guayaque está acabando con carachi, ¿no? Y bueno, habría que hacer un plan de manejo para el pejerrey, ¿no? Y la trucha más eficiente, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? También la contaminación. Pero claro, sí, es interesante lo que planteas. Yo creo que sí podría ser posible que una especie exótica podría indicar algo, ¿no? Por supuesto. No en este índice, ¿no? Porque este índice no, este índice está calculado
con especies además nativas. Además, si se dan cuenta, rara vez se llega a especie, ¿no? Es orden, familia, hasta género. ¿Por qué? Muchas de estas especies son cosmopolitas, ¿no? Entonces, o para una determinada región lo son, y entonces por eso es que pueden usarse para aplicar a grandes regiones, ¿no? En este caso, lo que se ha estandarizado es para un país, ¿no? Pero se podría tener BMWP para ecorregiones o para... Todo se podría hacer, ¿no? Porque imagínense, un país es una frontera política administrativa, digamos, caprichosa, ¿no? Y tenemos estos índices ajustados para cada país, ¿no? Imagínense, uno de los primeros fue de Colombia, ¿no? Colombia igual es un país megadiverso, ¿no? Con diferentes lugares distintos al otro, entonces se ajusta a eso. Entonces, me imagino que el trabajo ha debido ser muy interesante y arduo, en el que se tiene que ir a muestrear eh, en cada lugar que se quiera requerir esto, en tanto podamos elegir un lugar que esté bien conservado, menos o más o menos, y muestrear y obtener una abundancia y una composición de especies que no podamos comparar esa calidad de agua donde las hallamos, para de esa forma saber qué nos está diciendo. No sé si me explico, pero por ahí va la cosa. ¿Sí? ¿Algo más, chicos? ¿Ah? ¿Nada? Licenciado, ¿cada cuánto tiempo se debería actualizar este muestreo para determinar si las calidades se mantienen o se han ido modificando? Pues eso depende de lo que diga el plan o el programa que tenga que realizarse, ¿no? Pero supongo que como es un monitoreo, que el Nacional de Cuencas lo utiliza para monitorear, significa que debe tener que ser por lo menos 2 veces al año porque hay dos caudales distintos en el año, ¿no? Una época con mucho agua y otra que no. Supongo que tendrá que ser bianual, anual, ¿no? Dependiendo de los requerimientos que el plan de manejo establezca para realizarlo, ¿no? Pero no creo que sería como ajustar, sino que en realidad es monitorear. Hay que ir a hacer un seguimiento y un monitoreo de las cuencas y este instrumento se vuelve excelente para esto, ¿no? Porque qué mejor indicador que la calidad del agua que los propios organismos, ¿no? Finalmente ellos son los que actúan directamente con ellos, con eso en el vento sobre todo, ¿no? Qué mejor indicador de la calidad que los propios seres vivos. Los seres vivos se adaptan a condiciones de pH, de oxígeno, de presión, de temperatura, etcétera, o diferentes movimientos del agua y están ahí. Y entonces eso es lo que se recoge, ¿no? Y se interpreta, ¿no? El índice de un indicador para una determinada variable. En este caso, nuestra variable es la calidad ecológica del agua. Obviamente ya tenemos otros antecedentes, ¿no? Obviamente de la cuenca. Sabemos que hay por ahí todo. Entonces, obviamente es tan sensible esto, pero hay que tener mucho cuidado digamos, eh, con las muestras y la metodología, ¿no? Para que se trate de obtener siempre casi los mismos resultados, ¿no? Hay que ser muy riguroso en ese sentido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque si no, hay que ser bastante cuidadoso con eso. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, se está poniendo interesante, ¿no? Hey, chicos, pues participen otros. A ver, es nuestra última clase. ¿Qué dudas tienen? ¿Nada? Licenciado, una consulta.
Me imagino, no sé si estoy en lo cierto, que el 100% de todas las cuencas, microcuencas del territorio nacional han sido muestreadas. Imagino que tal vez también se ha encontrado algunas nuevas especies endémicas de algunas cuencas para poder utilizarlos como indicadores específicos. Si te fijas bien, no hay ninguna especie en la lista, básicamente son hasta género, ¿no? Eh, no te podría decir si es que si se hubiera encontrado alguna nueva especie, pero puede ser, ¿no? Me imagino que a partir de ahí algunos otros estudios continúan, ¿no? Algunos estudios taxonómicos sistemáticos, ¿no? Que los limnólogos deben encontrar y publicar. Pero, ha visto, este último es bastante interesante porque su sensibilidad es hasta, digamos, su sensibilidad es hasta género, ¿no? No sé si se han dado cuenta de eso. ¿Han chequeado el documento? Sí, es la versión 2012, licenciado. Correcto. Y te digo, ¿hay hasta especie o no? No, solamente menciona los géneros. Correcto. Y eso lo ha hecho más preciso que el anterior, porque yo les he pasado los dos. Uno que es la guía para evaluación de la calidad ecológica mediante el índice BMWP y el otro es el otro, ¿no? Entonces, les he dado dos, uno que es del 2012, sí. Ambos son del 2012, solo que son como versiones distintas, ¿no? Eh, Eso es lo que vamos a ver ahorita, si me permiten un ratito. Muy bien. Entonces, vamos a la obra y como no tiene ninguna pregunta, entonces acá tenemos el índice. Aquí tenemos más bien la guía para la evaluación, ¿no? No se olviden que, bueno, acá está todo sobre lo que tenemos que saber, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones biológicas de los cuerpos de agua, lóticos y lénticos? Los principales grupos taxonómicos, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender como algas, bacterias, protozoarios, insectos, rotíferos, ¿no? También cómo se pueden evaluar estas condiciones, ¿no? Que tienen que ver más, por ejemplo, con bioindicadores. Aquí podemos ver cómo los bioindicadores son más precisos para ciertas cuestiones que otras, ¿no? Por ejemplo, para eh, ver la contaminación térmica, la mineral, la eutrofización, la contaminación orgánica, ¿no? O sea, la eutrofización, la acidificación, turbidez, metales pesados, variaciones de caudal, variación de la morfología del lecho. Todos estos son, pues, de alguna forma muy importantes y la mayor parte se los utilizan a los bioindicadores. Pero podemos ver que los macroinvertebrados bentónicos cubren una gran parte de ellos, ¿no? Básicamente acidificación y turbidez no son tan sensibles, pero para el resto sí, ¿no? Metales pesados, ¿no? Para aspectos que nos llevan a comprender mucho mejor la salud de una cuenca. Entonces son ideales. Ahora tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Una de las desventajas muy importantes es que para evaluaciones comparativas se requiere de una línea base posterior. Es por eso que te decía que eso tiene que ver el tiempo, ese tiempo para ir a hacer esta evaluación tiene que estar determinada anterioridad por una línea base, ¿no? Por un antecedente o alguna otra cosa. Luego que, por ejemplo, la variación estacional puede influir en las interpretaciones o comparaciones. Mira qué interesante. Por supuesto, porque probablemente también cambie la composición. Entonces, hay que ir a hacer en cada estación, ¿no? Comparar por estaciones, no por años, ¿no?
Además, la calidad del agua, hay factores como la lluvia, ¿no? O la propia cuenca que pueden afectar a estos organismos y su distribución. Por eso es que se lo utiliza a nivel de orden, familia o hasta género, pero especies no, porque justamente esto es lo que tal vez responde a tu pregunta, ¿no? Hay condiciones de la cuenca mismo que pueden hacer variar, pero ¿cuáles son sus ventajas, no? Que les afectan las perturbaciones de todos los tipos, estos bichos, entonces son muy delicados, ¿no? Un gran número de especies ofrece un espectro importante, ¿no? Luego, tienen una naturaleza sedentaria porque están dentro de ventos, ¿no? Muchas de ellas solamente están ahí. Tienen un largo ciclo biológico y el muestreo cualitativo y el procesamiento de datos están bien desarrollados, o sea, en este mismo texto, ¿no? Y se conoce la taxonomía de los grupos y se pueden adaptar bien a estudios experimentales, ¿no? De alteraciones del ecosistema. Entonces, ¿qué son los macroinvertebrados bentónicos? ¿No? Son todos aquellos invertebrados que están más o menos entre 0,5 milímetros y 3 milímetros. Son artrópodos en su mayor parte, ¿no? Insectos, arácnidos y crustáceos. Y también hay moluscos, hay iridineos, oligoquetos, o sea, ¿no? Anélidos, y también con menos frecuencia platelmintos u otros, ¿no? Más o menos este tipo de organismos. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Cómo se evalúa utilizando estos organismos? Bueno, hay varios, ¿no? Trend Biotic Index, Extended Biotic Index, Biotic Score, Biological Monitoring Working Parity, Average Score per Taxon, que son todos índices de bioindicadores, y tenemos el índice biótico extenso y el Belgian Biotic Index, pero todos tienen que ver con eso. Pero el BMWP, ¿no? Que comenzó primero en Europa, luego Costa Rica y Colombia, Argentina, y ahora está en Bolivia, es interesante porque, como les digo, son tan sensibles estos organismos que nos pueden ayudar muchísimo para entender lo que ocurre en la cuenca, ¿no? Para monitorearla y todo eso. Y bueno, la puntuación total del índice varía, Bolivia, por ejemplo, varía entre 0 y hasta 100, ¿no? Y para su interpretación, estas puntuaciones se agrupan en 5 rangos que corresponden a los niveles de estado del cuerpo de agua. Estos rangos incluyen, digamos, colores, ¿no? Como lo podemos ver acá. Si la condición biológica, que básicamente es como decir calidad ecológica de agua, sería como un sinónimo, podemos ver que es buena si la puntuación es mayor a 100, más bien. Esto nos dice que el agua está muy limpia y no tiene contaminantes, ¿no? La aceptable, ¿no? Se evidencia algún efecto de contaminaciones de color verde, anteriores azul. Una dudosa, ¿no? De aguas contaminadas, amarillas. Una crítica de aguas muy contaminadas, naranja. Y muy crítica cuando tenemos un menos de 16 puntos de MWP. Eso significa que son aguas fuertemente contaminadas. Ahora hay un protocolo para la aplicación de este índice, ¿no? Que debe haber equipos y reactivos, ¿no? Un material requerido para el trabajo de campo y de laboratorio, y un procedimiento de muestreo, ¿no? Que debe comenzar con la selección y caracterización de las estaciones de muestreo, ¿no? Para eso debo tener un GPS, debo tener tablas para anotar mis datos, ¿no? Debo, por ejemplo, tener una red Surfer, frascos plásticos, pisetas, cajas Petri, un estereomicroscopio, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Luego, por ejemplo, debo seleccionar los hábitats de puntos de muestreo. Normalmente deben ser sustratos duros, ¿no? En corrientes lóticas, sustratos duros moderadas en zonas lénticas, vegetación acuática emergida de las márgenes de los ríos, macrófitos emergidos o macroalgas, arena o grava o fango, ¿no? Pueden ser estos hábitats, ¿no? Que están en relación a la cercanía del agua al litoral, a la orilla y a la profundidad, ¿no?
Entonces, para aplicar el índice, con el propósito de recoger la máxima diversidad de organismos, es muy importante seleccionar un tramo del río que posea todos o la mayor parte de estos 5 tipos de hábitats. Luego se debe tomar las muestras en ríos poco profundos también, ¿no? Y para eso hay otros protocolos, ¿no? Los sustratos duros y zonas lóticas que están aquí descritos. Luego la toma de muestras en ríos profundos también tiene esa parte. Se debe limpiar las muestras en el campo y la recolección. Se debe conservar el etiquetado de las muestras. Se recomienda este etiquetado, el nombre del proyecto, código de estación de muestreo, nombre del río, localidad, fecha, nombre del muestrador, también las coordenadas, ¿no? GPS es muy importante. Luego debe haber un tratamiento de la muestra en el laboratorio, es decir, que se debe homogenizar, vaciar el contenido, ¿no? En un tamiz, tamizar y fijar las muestras en alcohol al 75%, ¿no? Debe usar una mascarilla y ventilar el lugar para hacer eso. Se debe homogenizar la muestra, ¿no? Repartir la muestra de forma diferente en las cajas Petri, separar e identificar siguiendo la clave dicotómica hasta orden o clase, algunas veces hasta familia, ¿no? Utilizando las fichas que están ahí, ¿no? Luego, con todos esos datos, debemos calcular en una hoja de cálculo, ¿no? Del índice adjuntado en anexos, ¿no? De todos los resultados, ¿no? Se hacen los cálculos de las métricas, ¿no? Es decir, todos los puntajes. Básicamente, este es el ciclo. Se colectan las red surfer, se filtran con tamices, ¿no? Se lleva al laboratorio, se lo concentra al 75%, se las fija y se las identifica y se cuenta, ¿no? Y para eso tenemos una clave dicotómica, ¿no? Que nos va a ayudar a poder identificar taxonómicamente el grupo de organismos, ¿no? Por ejemplo, si tiene un cuerpo cubierto de concha o no, si tiene patas articuladas, si tiene cuántas valvas tiene o no, si tiene conchas, si tiene patas articuladas, cuántas patas tiene, si su cuerpo es segmentado, liso, etcétera. Y nos puede ayudar, si es que no entendemos de taxonomía sistemática de artrópodos o invertebrados, esto nos puede ayudar bastante, ¿no? Finalmente tenemos los colores, ¿no? Y los puntajes de cada grupo. Aquí tenemos clase, familia, ¿no? Y el valor del índice, anfípoda, ¿no? Por ejemplo, bivalvos, ¿no? Igual tiene un determinado color porque tiene un puntaje, ¿no? Este, por ejemplo, es solo hasta familia, ¿no? Y así. Coleóptera, ¿no? Por ejemplo, los coleópteros son los escarabajos. Y sus larvas, por ejemplo, tienen valores altos, ¿no? De 6, ¿no? Dependiendo de la familia, ¿no? En las familias, los puntajes. Y así sucesivamente, ¿no? Vemos que los coleópteros son muy importantes, ¿no? Escarabajos. Decápodos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de crustáceos. Y en este caso, esto es muy importante de Bolivia. Estos crustáceos, vos que eres tarijeño, hermano, has visto comer los cangrejitos de tomatitas. Bueno, aquí están la familia Eglidae, ¿no? Son indicadores, tienen un puntaje de 4. Después los dípteros, que son las moscas, ¿no? En puntajes de 10, 4, ¿no? Dependiendo de la familia. Tienen ciclos largos, ¿no? Biológicos en el agua. Muchos dípteros, ¿no? Eferópteros, ¿no? Estos, por ejemplo, son básicamente de vida muy corta, ¿no? Y son muy sensibles y viven solamente en el agua, ¿no? Son insectos. Tienen 3 pares de patas, ¿no? Son insectos. Luego los gastrópodos, que son moluscos, ¿no? Que tienen valvas, tienen conchas, tienen valores de 5, 6. Hemípteros, los chinches, ¿no? Porcentajes de 5, de 6 hemípteros. Por ejemplo, aquí tenemos un arácnido, vean qué bonito.
tiene un puntaje de 4. Los iridineos, ¿no? Son anélidos, ¿no? Gusanos. Aquí el epidóptero, ¿no? Tenemos aquí, esta es una larva de un tipo de mariposa, ¿no? O de un taparaco, puede ser. Megalóptera, igual, por ejemplo, son artrópodos, no insectos, que igual nos indican una calidad de agua. Nemátodos, odonatos, que son igual, son insectos, son las libélulas. Oligoquetos, son un tipo de gusanos también, ¿no? Astrócadas son igual, son moluscos. Lecóptera, es muy importante estos, son muy abundantes siempre en todas las muestras. Son insectos también acuáticos. Tricóptera igual, son súper abundantes. Van a encontrar, mira, sus puntajes son de 9, de 8, ¿no? 9, 8. Tricópteras. Tricadias, por ejemplo, ¿no? Platelmintos. Y acá tenemos la hoja de cálculo, ¿no? Si alguien es habilidoso, la puede pasar a Excel, ¿no? Y tenemos esto. Vamos tiqueteando, que están los puntajes. Vamos sumando y vamos a obtener una puntuación y nos va a dar un color y un determinado y las observaciones. Luego aquí tenemos las fichas para los datos generales, ¿no? De la hoja de cálculo, o sea, la hoja de campo para la toma de muestras y un glosario. ¿Qué tal? Les voy a pedir que regresen, ¿sí? Vamos a hacer un video más, nos quedan... Suave, suave con eso, a ver. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta, consulta o algo? Lick, buenas tardes. Sí, hola. Tengo una duda. ¿Cada cuánto tiempo tendríamos que renovar este índice de... Eso mismo me preguntó el Beto. O sea, Ah, como habíamos visto hace un rato, vean. Vamos a ver. Una de las limitaciones que tiene el índice justamente es que no se puede comparar a veces entre diferentes épocas del año. O sea, es decir, hay que comparar entre estaciones, ¿me entiendes? O sea, a ver, un ratito, o sea que o sea, la frecuencia con la que vayas a ir a evaluar la cuenca con este índice depende primero de antecedentes que existan, como el tener una línea base, ¿no? En el que en la línea base sabes que si hay fábricas, que si hay una chanchería, que si hay esto o el otro, ¿no ve? Porque justamente uno de los problemas, una de las desventajas que básicamente tiene este índice es la comparación, digamos, que se podría decir, o sea que para hacer evaluaciones comparativas requiero de una línea base previa. Y la variación estacional, época seca, época húmeda, puede influir en las interpretaciones. Entonces tengo que comparar entre la época seca de un año y la época seca del otro. La época húmeda de un año y la época húmeda del otro. ¿Se entiende eso? Aquí está. sí, pero mi pregunta iba más hacia lo que, digamos, sería la adaptación de los macroinvertebrados, o sea, la resistencia que vayan creando, digamos, ante algún metal pesado. Sabemos que todas estas cuencas, estos ríos están interconectados y que no siempre podemos saber cuándo un determinado lugar puede contener mercurio o, no sé, algún tipo de metal. Entonces, lo que a mí me preocupa es que dentro de este índice, de A estos mí me utiliza... preocupa que no pongas atención. No, es que mi internet está muy mal y acá al Una rato se va de a... las
situaciones que más bien son interesantes para este grupo es que son muy sensibles a los metales pesados. O sea que, de alguna forma, cuando hago la evaluación con el BMWP, ya me está diciendo que muchas otras cosas podrían tener, porque sé que son muy sensibles, ¿me entiendes? Entonces, con la línea base y el antecedente que tenga de un lugar, si hay minería o no, ya estos seres ya me están dando esa información de sensibilidad porque son sensibles a los metales pesados, ¿no? Entonces, cualquier cosa que estos índices números me den, tengo que ir a chequear si hay alguna minería, ¿me entiendes? O alguna otra cosa. O si ya sé, ya estoy dándome cuenta cuánto está influenciando porque estos organismos son extremadamente sensibles. Chicos, voy a cortar, miren, escúchenme, se va a cortar y después quiero que vuelvan todos, ¿sí? Por favor, ¿ya? Ya, Licen.